capítulo 1 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Vimos la semana pasada el primer versículo sobre Pablo, Silvano y Timoteo. Vimos quiénes eran esas personas, cómo se relacionaron, cómo llegaron a Tesalónica. Vimos también quiénes eran los tesalonicenses, una ciudad en lo que hoy es el norte de Grecia. Y bueno, el saludo de Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz que solamente pueden venir de Dios Padre y de Dios Hijo. Lo que veíamos era que Pablo estuvo muy poquito tiempo en Tesalónica, alrededor de 3 semanas, tal vez un poco más, y que en ese tiempo hubo una recepción tremenda de parte de los tesalonicenses, pero también una oposición tremenda. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo se vieron obligados a irse de la ciudad. Fueron de noche, dice, hasta Berea, donde también predicaron la palabra y donde también dice que los judíos eran más nobles todavía que en Tesalónica, porque ahí no encontraron oposición. Los judíos, dice que comparaban lo que decía Pablo, lo que predicaba con las Escrituras. Sin embargo, los judíos no creyentes de Tesalónica fueron hasta Berea para armar tumulto contra Pablo. Y de ahí también se tuvo que ir y descendió hasta Atenas, mientras que Silvano y Timoteo se quedaron en la región, en Macedonia. Pero Pablo se quedó muy preocupado, justamente porque estos creyentes que estuvo tan poco tiempo en Tesalónica, escucharon durante 2 semanas la palabra y después Pablo se fue. Y había tanta oposición. Él sabía que los judíos que habían creído iban a recibir la oposición de sus parientes. Y esto quiere decir que los expulsaban de la vida social, del trabajo, de todos lados. Y los creyentes que venían del paganismo, bueno, algo parecido, los iban a marginar, se burlarían de ellos. Había además muchísima tentación, era una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de idolatría. Entonces Pablo se quedó muy preocupado por esta gente. Intentó ir 2 veces, dice, no pudo. Silas y Silvano y Timoteo se reunieron de nuevo con él y él los volvió a enviar para allá. Y de Atenas, él fue a Corinto, ahí en Corinto se reunió de nuevo con Silas y Timoteo, y tenía la buena noticia de que la iglesia en Tesalónica, una iglesia tan jovencita que ni siquiera pastores tenía, no había puesto ancianos, no había puesto diáconos, estaba fuerte y que era tremenda. Entonces esa preocupación que Pablo tenía no tenía fundamentos, porque Dios estaba haciendo una obra tremenda. Y es lo que trata el capítulo 1. Pablo está lleno de gratitud, les hace llegar, les escribe y les habla de lo contento que estaba y de lo sorprendido y de cómo lo que pasó en Tesalónica se hizo famoso, había llegado a oídos en todas las regiones, porque había sido verdaderamente tremendo. Entonces vamos a leer los versículos 2 hasta el 10, que sería todo el capítulo 1. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, este capítulo lo enseñé la semana pasada en Punta Alta, y les dije que iba a resultarles incómodo, y creo que a ustedes también les va a resultar incómodo. Y si no resulta incómodo, entonces no estoy siendo lo suficientemente claro. Porque verdaderamente la iglesia de Tesalónica, vuelvo a repetir, era una iglesia extremadamente jovencita, que no tenía nada a su favor, estaba en un ambiente completamente hostil. Sin embargo, los hermanos, ahora vamos a ver, terminaron siendo ejemplo de las demás iglesias. Entonces Pablo comienza dando gracias. Acuérdate que en el capítulo, en el versículo 1, el saludo era gracia y paz. Y la palabra gracia, que es el favor inmerecido de Dios, se relaciona con la palabra gracias, que es el agradecimiento, el reconocimiento de haber recibido justamente la gracia de Dios. Entonces, dice que Pablo da siempre gracias a Dios por estos hombres y mujeres, por los de la iglesia de Tesalónica, y destaca la fe, dice, la fe destaca que se traduce en obras, destaca el amor que hay entre ellos, que se ve en el trabajo que realizan, y también dice la constancia, la paciencia, que se basa en la esperanza que ellos guardan, que ellos tienen. Y todas estas cosas tienen una razón fundamental, dice Pablo, y es el hecho de que ellos fueron elegidos por Dios, eran escogidos. Entonces, así dice los primeros 3 versículos: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, cuando Pablo pensaba en los cristianos de Tesalónica, dice que, bueno, se llenaba de gratitud, porque, como les dije, la iglesia escuchó, o los creyentes escucharon el Evangelio en circunstancias muy difíciles. Y tan así que Pablo y sus colaboradores se tuvieron que ir. Esto lo vemos en Hechos 17, versículo 1 al 3, dice: llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo significa 3 sábados, o sea, 3 semanas. Evidentemente él estuvo predicando los sábados en la sinagoga y el resto de los días estaría predicando, no sé, en la casa de Jasón, capaz, o en las plazas. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron en la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlos al pueblo. Vos fíjate la violencia.
O sea que los judíos que no creyeron usaron una patota, hombres, dice, malos, que no creían, ociosos, una patota como las que conocemos acá, para levantar al pueblo y para que vayan todos contra Pablo. Bueno, Pablo y sus colaboradores. Pero, aun cuando Pablo se quedó preocupado por todo esto, el Espíritu Santo siguió obrando y la gratitud de Pablo es que se hacía evidente que no era por obra de hombres que la iglesia estaba tan fortalecida, era la obra del Espíritu. Entonces Pablo dice que él y sus dos colaboradores, Silvano y Timoteo, hacían siempre memoria de ellos en sus oraciones, oraban por ellos. Y esto nos hace ver cómo Pablo, Silvano y Timoteo, además de tener sus oraciones privadas, se reunían a orar con un propósito específico, oraban por la iglesia. Oraban por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, y no eran solamente meras peticiones, sino que también había acciones de gracia y alabanza y adoración a Dios. Entonces había una relación muy profunda de estos hombres con Dios. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Acá aparece por primera vez, esta es una de las primeras cartas, si no la primera que Pablo escribe. Y aparece lo que se conoce como la tríada paulina, la tríada de Pablo, las tres virtudes que Pablo enumera: fe, amor, esperanza. Si vos vas a 1 Corintios 13, versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Pablo destaca que esto era lo que abundaba en la iglesia de Tesalónica: fe, amor, esperanza. Y la fe, dice, se podía ver en las obras, en la obra de la fe, en lo que ellos hacían. Y a medida que vamos leyendo, nos damos cuenta que la obra esa de la que Pablo está hablando específicamente es cómo ellos proclamaban el Evangelio. En medio de esa intensa persecución, ellos hablaban, porque querían que esta buena noticia sea escuchada por todos. La obra de vuestra fe se relaciona con el trabajo de amor. Por la fe, ellos hacen obras, trabajan, y ese trabajo está motivado por el amor. Predicar el Evangelio es una obra de amor, además de cuidar a los enfermos, de asistir a los desposeídos, levantar al caído. Todo esto son obras de amor que la iglesia hacía. Se destacaba en la predicación del Evangelio y en que estaban dispuestos a sufrir, porque de hecho ellos estaban sufriendo ya recién nacidos, sufriendo por amor a Cristo. Entonces ese amor no era solamente hacia los demás, sino también al Señor. Y esa disposición a sufrir es lo que se llama constancia, paciencia. Ellos ya tenían paciencia siendo tan jovencitos en la fe. Se destacaban por esa constancia. Y esa constancia estaba fundada en la venida del Señor, en la esperanza. Romanos 5:3 dice, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, constancia o paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. La esperanza no es otra cosa que la seguridad de la salvación. Estamos seguros, aunque todo está mal alrededor, estamos seguros
en que el Señor nos salvó y que un día va a volver. Y que dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y estas cosas, dice Pablo, son así, ellos tienen esa fe, tienen ese amor y esa esperanza, porque Pablo dice, porque no cabe duda de que estas personas habían sido escogidos por Dios. Dice, pues conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos habían sido elegidos por Dios. Era evidente para el apóstol. Dice, conocemos, es evidente que ustedes han sido escogidos por Dios. Porque era lo que se veía de ellos era concluyente. Estos hombres y estas mujeres habían sido escogidos por Dios. Y eso se manifestaba en hechos. Ahora me parece que conviene que cuando hablamos de elección entendamos de qué estamos hablando. Porque cuando Pablo dice que ellos fueron elegidos, quiere decir que es posible saber si uno ha sido o no escogido por Dios. Pablo lo dice, nosotros conocemos que ustedes, estamos seguros de que ustedes han sido elegidos por Dios. Entonces, ¿qué enseña Pablo sobre la elección? Vamos a hacer algo muy breve, no podemos extendernos demasiado. Pero Pablo dice sobre la elección que la elección fue antes de la creación. Dios ya escogió a los que van a ser salvos antes de la creación. Dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es extremadamente importante porque nos muestra que todo está bajo el control de Dios. Todo. Él creó el universo, creó el mundo, creó a los seres humanos, sabiendo que iban a pecar, que iban a necesitar un Salvador, que redimiera a algunos, a los que Él escogió, para ser su pueblo eterno. Entonces todo estaba bajo el control de Dios. La elección ocurrió antes de la elección del mundo, antes de la fundación del mundo. Pablo también enseña que la elección es soberana de Dios, es un acto soberano de Dios, es su voluntad, no la nuestra, y es completamente incondicional. Dice Pablo en 1 Corintios 1:27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, la elección no tiene nada que ver con virtudes ni con obras. Es algo completamente incondicional. Y es un acto soberano de Dios. Y es completamente justa. Que Dios escoja a unos y a otros no, es justo. Romanos 9, 14 y 15 dice, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué significa esto? Que Dios, todos los hombres son pecadores, todos los seres humanos son pecadores. Todos merecen la condenación. Ahora Dios en su misericordia escoge a algunos para darle su misericordia, su gracia. Esa es la soberanía de Dios. Y al resto le da lo que se merece. Entonces, lo que hace Dios es, a unos les da gracia, a otros les da justicia, pero a ninguno le da injusticia.
¿Se entiende? Entonces, la elección es una obra soberana de Dios y es una obra justa de Dios. Hubiera sido injusto si el pecado hubiera quedado sin pagar. Eso hubiera sido injusto. Pero Jesucristo pagó por nuestros pecados. Entonces, fue antes de la elección, fue antes de la fundación del mundo, es soberana, es incondicional, es justa y es inmutable y efectiva. Esto quiere decir que a los que Dios escogió, esos van a alcanzar la salvación y se van al cielo. Es efectiva, nadie se pierde. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que llamó, o a los que escogió, mejor dicho, también los glorificó. No se perdió ni uno. En el camino hubieron pruebas, pero esas pruebas son para ayudarlos a bien, para fortalecerlos en la fe, para encaminarlos. No se pierde ninguno. Todos los que el Señor escogió, todos se salvan. Ninguno se pierde. Por eso es efectiva y es inmutable. Y necesariamente la elección de Dios produce fruto en los escogidos. Colosenses 3:12 dice, y esto es lo que se veía de los tesalonicenses, los frutos. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son frutos de los escogidos, frutos que provienen del Espíritu. Y su propósito final, el propósito de la elección, es un pueblo para sí, para estar con Él durante toda la eternidad, y el propósito final es la gloria de Dios. Dice Efesios 1:5, recién leíamos, ahora continuamos hasta el 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces todo esto tiene como fin la alabanza de su gloria, la gloria de Dios. Y esta doctrina que Pablo enseña, no es de Pablo. Esta doctrina es divina. Esto lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, de todo lo que el Padre escogió, lo que el Padre determinó, no se pierda ninguno y que resuciten todos, lo que decíamos recién. La elección es efectiva e inmutable. En el capítulo 10 de Juan, el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y más adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Los que son escogidos no perecerán jamás, nadie las arrebata de su mano, y oyen la voz. Indefectiblemente van a terminar oyendo la voz de Él. Pueden ser renegados como un servidor, pero cuando el Señor llama y que reconocen la voz, las ovejas. En la oración final, la oración sacerdotal, en el capítulo 17, el Señor dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo,
Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la elección divina es una realidad. Dios escoge a los que han de ser salvos, y Pablo dice, es evidente que ustedes están dentro de los escogidos, le dice a los tesalonicenses. Y los llama hermanos amados de Dios. Que eran amados de Dios. Y como nosotros ahora entendemos que el amor de Dios es desde antes de la eternidad hasta la eternidad futura, entonces nos da una dimensión de lo que es ser amados de Dios. Y los judíos llamaban amados de Dios a los grandes hombres de Dios. Moisés era amado de Dios, Salomón era amado de Dios, pero ahora no tenés que ser un rey o un profeta, ahora todos aquellos que han sido escogidos y han sido salvados por la sangre de Jesucristo son amados de Dios. Y ese amor no tiene límites. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, bueno, decíamos, Pablo está seguro, él ve lo que ocurre en esta gente, entonces dice, esta gente claramente son escogidos de Dios. Bueno, ¿y en qué se basaba Pablo? Bueno, él dice que se da cuenta que eran escogidos de Dios por la manera en que el Evangelio llegó a ellos y la manera en que ellos recibieron el Evangelio. Eso es lo que le da la pauta a Pablo de que eran escogidos. Entonces, Pablo les dice esto porque estaban con tanta oposición que necesitaban estar seguros de su salvación, de que eran escogidos. Y cada uno de nosotros también tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque eso es lo que nos posiciona en esta vida, y eso es lo que hace que tengamos una esperanza segura. Si nuestra esperanza está solamente en las cosas terrenales, poca esperanza tenemos. Pero si nuestra esperanza está puesta en el Señor, en lo que vendrá, entonces, bueno, estamos firmes. Entonces decía que, Pablo decía que esta gente era escogida porque, bueno, por la manera en que el Evangelio llegó a ellos. Dice el versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces dice que el Evangelio llegó a ellos en poder. Esto le daba la pauta a Pablo de que los tesalonicenses eran escogidos, porque el Evangelio llegó a ellos en poder. ¿Qué significa esto? Dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, porque Pablo no era un predicador, no era un charlatán, por decirlo en criollo. No era un charlatán que le gustaba halagar a la gente, decirle palabras bonitas. Él hablaba la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es poder. En Romanos dice, no me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio que llegó a los tesalonicenses no era un Evangelio licuado, ni liviano, ni agradable, era la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. La palabra griega es dinamis, donde viene dinamita. La diferencia es que la dinamita sirve para destruir, pero la dinamis de la palabra de Dios es para dar vida. A los corintios, recordemos que Pablo escribe esta carta estando en Corinto, les escribió después,
1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces confundimos que poder de Dios cuando hay milagros y estrellitas, ¿viste? No, el poder de Dios es que la gente se convierte, eso es el poder de Dios. Que escuchan y se convierten. Eso es poder de Dios. Entonces, el Evangelio llegó en poder. Y dice también, en el Espíritu Santo. El Evangelio que llegó a ellos era en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios hablaba por medio de esos mensajeros. ¿Por qué? Porque esos mensajeros hablaban la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta. Dice 1 Corintios 2:13, la Nueva Traducción Viviente. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y eso es lo que hacían estos hombres, Pablo, Silvano y Timoteo. Hablaban la palabra de Dios y Dios mismo hablaba a través de ellos. Y ese saber que Dios los respalda, que Dios estaba con ellos y se manifestaba con poder, era lo que les daba seguridad. Dice, y el Evangelio vino a ellos en plena certidumbre, dice. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, convicción. Ellos tenían la convicción de que Dios los estaba respaldando. Sabían que Dios estaba obrando a través de ellos. Y Pablo le dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los tesalonicenses no solamente escuchaban a predicadores del Evangelio, sino que veían a gente que vivía el Evangelio. Ellos dicen, ¿sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Porque ya vamos a ver más adelante que Tesalónica y toda la región está constantemente visitada por filósofos, por predicadores, por charlatanes, todo el tiempo. ¿Qué buscaban todos esos? Buscaban buscaban su beneficio. Les hablaban palabras que les gustaba escuchar a la gente para poder sacarles cosas. Pero ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, hacían todo lo contrario. Ellos venían a entregar, no solamente dice que se entregaban el Evangelio, sino que se entregaban a sí mismos, dice más adelante. Entonces, por la manera en que vino el Evangelio a ellos, es evidente que fueron escogidos, pero también por cómo recibieron eso. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto era evidentemente una obra del Espíritu Santo, esto indicaba de que esta gente eran escogidos de Dios, porque cuando llegó el Evangelio a ellos, la transformación de sus vidas fue radical. No fue un cambio sino más, fue una transformación radical. Y dice que viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué sentido? En que, lo dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos vieron cómo Pablo, Silvano y Timoteo habían tenido todo el tiempo oposición de parte de los judíos. Seria oposición. Y acuérdense que ellos venían de Filipos, donde habían sido puestos en cárcel y le habían dado azotes y le habían puesto cepo. Entonces, los tesalonicenses ven a estos hombres que en medio de la tribulación siguen amando y sirviendo al Señor. ¿Y qué hacen ellos? Los imitan, dice. Vinieron a ser imitadores. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En vez de acobardarse, escuchan la palabra, el mensaje del Evangelio. Lo reciben. ¿Cómo no van a ser escogidos esta persona?
lo reciben estando en medio de tribulación. Esto hace que en sus familias los desechen, de su trabajo los echen. Sin embargo, ellos recibían, claramente eran escogidos, imitaban a los predicadores. Y Pablo, él no tenía problema en decir a los creyentes, imítenme. Sean como yo, hagan como yo. En 1 Corintios 4:16 dice, por tanto ruego que me imitéis. Y porque él sabía que en definitiva lo que estaban haciendo era imitar al Señor, porque en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo también era un imitador. Él trataba de imitar a Cristo. Y los tesalonicenses, tratando de imitarlo a Pablo, imitaban a Cristo, porque así dice. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo el Evangelio en tanta tribulación. Y lo que nosotros tenemos que aspirar, todo creyente, es a ser imitadores de Dios, dice. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como un hijo trata de imitar a su padre. Estos tesalonicenses, dice, se hicieron imitadores, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, y escuchad lo que dice, con gozo del Espíritu Santo. Ese gozo en medio de gran tribulación, que es obra del Espíritu Santo, es claramente un sello de que han sido escogidos por Dios. Ese gozo solamente puede provenir del Espíritu Santo, ese gozo solamente puede venir de Dios. Gozo en medio de la tribulación. ¿Conocés eso vos? El gozo en medio de la tribulación. El Señor Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes cuándo dijo esto el Señor? La noche en que lo iba a apresar. Que su gozo sea el que nosotros tenemos. Más adelante en Juan 17:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gozo y paz. Eso es algo que solamente un hijo de Dios, un escogido de Dios puede experimentar. Gozo y paz, no cuando estás en la playa del Caribe tomando sol bajo una sombrilla, una palmera, no. En medio de la tribulación, en medio de la persecución. Pablo y Silvano sabían de esto. Por eso habían sido perseguidos en Filipos, vinieron acá a Tesalónica, seguían siendo perseguidos. Por eso los creyentes se hicieron imitadores de ellos. Y fíjate lo que pasó. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea que siendo imitadores se transforman en ejemplo. De imitadores pasaron a ser ejemplo. Ellos imitaron a Pablo, a Timoteo y a Silvano. De hecho, es la manera en que un cristiano se conduce. Y pasaron a ser ejemplo. Entonces, mirá qué enseñanza, ¿no? Para ser ejemplo, primero hay que ser imitador. Y dice que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, o sea, a todo el país. Macedonia era la región donde estaban ahí, el norte de Grecia, y Acaya era el sur de Grecia, a todo el país. Es como si la iglesia de Bahía Blanca se hiciera famosa en toda la Argentina, que todo el mundo hable de eso. Entonces, tenemos que preguntarnos, estas personas eran imitadoras de Pablo, de Timoteo, de Silas, de Jesús, de Dios. Eran imitadores. Y yo me tengo que preguntar, entonces, ¿yo soy imitador? Y la pregunta crucial, ¿de quién soy imitador? ¿A quién estoy imitando? ¿Soy ejemplo? Y la pregunta crucial es, ¿de qué soy ejemplo? Son preguntas que tenemos que hacernos.
y que pueden ser dolorosas, pero que nos examinan. Necesitamos examinarnos, porque tenemos que ser imitadores y tenemos que ser ejemplos, eso dice la palabra. Pero tal vez estamos tomando otros ejemplos nosotros, estamos imitando otras cosas y estamos dando otra clase de ejemplo a los que nos rodean. Tenemos que pensar en esto. Les dije que se iban a sentir incómodos al principio, porque es muy incómodo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Te das cuenta? Recién decía en Macedonia y Acaya, en todo el país, pero ahora extiende más allá, dice. Quiere decir que la fama de los tesalonicenses llegó a Galacia, a los Gálatas, Antioquía, a todo lugar, a Jerusalén, a todo lugar donde iba Pablo, la fama de los tesalonicenses había llegado. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. ¡Wow! Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y divulgada, la palabra original, traducida, sería ha resonado. Es como si fuera una caja de resonancia, vos sabés bien, ¿no? En la caja de resonancia entra un sonido y se expande, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Estos tesalonicenses, entra la palabra de Dios en ellos y con la experiencia, con sus vidas, con su servicio, con su disposición para sufrir por el Señor, ha sido como una caja de resonancia y llegó a todos lados, tan jovencitos en el Señor, y ha sido como una bomba expansiva, y ha resonado en todas partes, en todo lugar. Qué tremendo. Dice, no solamente en Acaya, en Macedonia, sino que en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué te parece? Qué tremendo. La fe de estos hombres, la fe en Dios, se ha extendido como un rumor en todos lados. Y dice, esto es así, es tan impresionante lo que está pasando, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces Pablo llegaba a un lugar y quería contar lo que había vivido en Tesalónica y no tenía necesidad porque ya sabían. Ellos le hablaban a Pablo de lo que había pasado en Tesalónica. Dice, porque ellos mismos, la gente, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que Pablo no tiene necesidad de hablar porque la gente lo habla. Todo el mundo lo conoce. Iba a Corintios, sabían. Iba a Éfeso, no tenía necesidad de hablar. Todo el mundo hablaba de eso. Y de lo que hablaban, lo que contaba la gente, era, en primer lugar, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, la manera en que ellos llegaron a Tesalónica. La Biblia textual dice, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros. O sea, cómo llegaron, cómo se comportaron y la posición que tuvieran. Y nunca tenemos olvidado que venían de Filipos, donde habían sido sometidos a látigos, a calabozo. Entonces, eso llamaba mucho la atención a la gente. ¿Cómo habían llegado a Tesalónica? La oposición que habían tenido y la recepción que tuvo. Y de lo que hablaban también era, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Porque eso sí que era espectacular. Porque cuando hablamos de idolatría, no es que estamos pensando en, bueno, tenían una estatuita en la casa. No, la idolatría impregnaba la vida cotidiana de la gente. Para ellos la idolatría era algo real. El monte Olimpo
que era donde ellos creían que en la cumbre del Monte Olimpo vivían los dioses egipcios, los dioses griegos, estaba a 80 kilómetros de Tesalónica. Entonces imagínate el grado de idolatría que había ahí. Ellos, desde que se levantaban hasta que se acostaban, adoraban ídolos en todo sentido. Los trabajos, por ejemplo, vos para ser, no sé, ebanista, tenías que adorar al dios de los ebanistas. Para ser, no sé, campesino, adorabas al dios del campo. Todo a los hijos le ponían nombres de sus dioses. Todo el tiempo. La idolatría era algo completamente normal. Y obviamente la idolatría tiene que ver con una vida completamente inmoral. Y fíjate lo que dice. Cuentan de cómo convertisteis de los ídolos. Convertisteis. Convertir es ser transformado. Ser una cosa y pasar a ser otra. Entonces ellos, de ser idólatras, pasaron a servir a Dios. Ese cambio, claro que era espectacular. Y que era chocante para todo el mundo. En Tesalónica los odiaban. Y en el resto del mundo estaban admirados de lo que había pasado. Entonces, ese cambio radical, dice Pablo, se convirtieron, en primer lugar, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que los dioses que adoraban antes eran falsos y muertos. Al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron. ¿Sabes lo que decían de ellos? Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Realmente habían trastornado y ahora vienen a trastornar a Tesalónica. Ahora, dice que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron para servir a Dios y esperar de los cielos a Jesús. Y esto es una señal de una verdadera conversión. Ellos esperaban a Jesús. Esperaban de los cielos al Señor. A Jesús, dice. Cuando dice Jesús, es el nombre humano del Señor. Ellos sabían que ese que había ascendido, como le dijeron los ángeles a los apóstoles, cuando ascendió, ese mismo Jesús es el que va a volver. Por eso Pablo aclara, a Jesús, el cual resucitó a Jesús. Y tenemos que hablar de la venida del Señor, porque esto era lo que ellos esperaban. Mateo 25:31 describe cómo va a ser la venida del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles de Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ellos sabían que eran de las ovejas. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, y enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cómo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Te das cuenta que un cristiano, una oveja da fruto sin pensar que va a tener retribución? Lo hace por amor. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Y el justo la vida eterna, punto. Mateo 26, 63 habla del diálogo que tuvo el Señor Jesús con Pilato. No, con el sumo sacerdote, dice más. Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, estos creyentes de Tesalónica creían en el regreso del Señor Jesús, pero esperar su regreso es más que creer. Esperar su regreso es estar preparado. ¿Alguna vez te pasó que esperabas visitas? ¿Sí? Y como esperás visitas, vos preparás tu casa. Si vienen de lejos, bueno, más vale que la vas a limpiar, vas a poner todo en orden, vas a preparar una habitación, si se van a quedar a dormir, vas y compras comida que les guste, los agasajás, porque estás preparado que vengan. Bueno, el Señor Jesús va a venir. Y vos tenés que estar preparado. Esperar su venida es estar preparado, lo dijo una y otra vez. Y estar preparado tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con la santificación de tu corazón y de tu vida. Dice que el Señor Jesús, ese Jesús, el que ascendió a los cielos, ese va a volver. Y el mundo tiembla ante esto. El mundo ignora, pero cuando el Señor venga, el mundo va a temblar. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios está sobre ellos. Pero dice, ellos están gozosos, los tesalonicenses, porque esperan a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo nos libra de la vida eterna. Estos hombres y estas mujeres de Tesalónica servían al Dios vivo y verdadero y esperaban, estaban preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Y la última pregunta que te hago es, ¿vos estás esperando su regreso? ¿Estás preparado, preparada para su regreso? La verdad es que el Señor va a venir. Amén. Y la ira de Dios está sobre todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. ¿Amén? Así termina entonces el capítulo 1.